Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y esto es la Revista al Aire por 91.3 FM Radio WBKR Vassar College Radio y por las 5 frecuencias AM FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Buenos días a todos los oyentes. Bien, porque esta es la época del año que todos amamos acá en esta parte de Estados Unidos. Yo sé que a ti te gusta nuestro compañero Pocho, siempre disfruta mucho esta estación del año, así es que es un bálsamo para nuestra alma salir de nuestras casas, nosotros que podemos salir con tranquilidad y poder admirar esos árboles tan lindos. Pero siempre en nuestro corazón las personas que están sufriendo en estos momentos, Rob. Así es, así es. Y sobre todo el mes que tiene la fiesta que a mí más me gusta de todo el año, que es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Así que, pero ya vamos a ir hablando de eso cuando nos acerquemos un poquito más a este Día de Acción de Gracias en este año tan convulsionado. Y hoy vamos a hablar de salud y bienestar. Y eso significa que Dora Inés Grosso García va a estar con nosotros y se está conectando. No sé si ya estás conectada, Dorita, si nos escuchas, ya está, ya se está conectando. La vamos a tener muy prontito. Así que, ¿qué te parece si le damos comienzo al programa? Me parece excelente. Vamos con la reflexión aquí pendiente con lápiz y papel. Muy bien. La reflexión del día de hoy comienza hace un poco más de 100 años atrás. Wow, mucho tiempo, ¿verdad? Y sin embargo, no es tanto. Parece mentira, hablamos de 100 años atrás y nos parece toda una eternidad. Eh, 20 años atrás nos parece una eternidad. Todo es relativo, ¿verdad? Para un joven estudiante de secundaria, tú le hablas de 20 años atrás y es todo un mundo, ¿verdad? Para nosotros hablar de 100 años atrás también es todo un mundo. Pero todo es muy relativo. ¿Y por qué hablamos de 100 años atrás? Porque en los comienzos de lo que fue la física cuántica, lo vamos a hacer rapidito porque ya hablamos de esto, eh, hicieron un experimento que nos marcó por los siguientes 100 años hasta hoy en día y nos sigue marcando muchísimo en la ciencia, en la física. Y es que los científicos ya habían desmenuzado el átomo que era por tanto tiempo la unidad última de todo lo que existía, ¿verdad? Era el átomo. Sin embargo, el átomo fue dividido y los científicos se sorprendieron porque cuando usaban uno de los fotones de esas partículas que componen el átomo y la enviaban contra una pared sólida que tenía un agujero, ese fotón atravesaba el agujero y salía del otro lado. Entonces los científicos dijeron, pasa por el agujero, sale del otro lado, es algo material, ¿verdad? Es como que si yo tengo un lápiz y lo paso a través de un agujero en una hoja de papel, es algo material que lo atraviesa.
Pero después hicieron otro experimento y esta vuelta lanzaron el fotón contra una pared que tenía varios agujeros o slots o ranuras. Y para sorpresa de todos, el fotón atravesó y salió a través de todas las ranuras. Entonces se miraron y dijeron, ¿cómo es posible? Entonces no es materia, entonces es energía. Es como el agua, cuando se tira un balde de agua a una de esas rejillas, todas con agujeritos de tipo gallinero, el agua pasa por todos los agujeros, ¿verdad? Entonces dijeron, no, no es materia, se comporta como una ola, se comporta como energía que se distribuye a todos lados. Bueno, y eso es lo que fue formando lo que es hoy en día la física cuántica. Pero para nosotros hoy es importante porque la pregunta es, ¿cómo nos reconocemos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos realmente? Y me quiero referir a la autopercepción. Y aquí unimos un poco lo que es la física con lo que es la psicología y con lo que es la sociología. Porque, ¿cómo nos percibimos nosotros? ¿Me percibo yo solamente como un cuerpo físico o me percibo también como un ente de energético, de energía? Eso iría de la mano de la física cuántica, ¿verdad? Pero aparte hoy en día la sociología nos habla de que vivimos en un mundo donde qué es real y qué no es real cada vez se va obliterando más y más. ¿Por qué? Por todos estos avances que tenemos con información. La información de hoy en día es tal que cuesta mucho distinguir qué es real y qué no es real. ¿De dónde viene esta información? Si ustedes habrán visto aquellos que están acostumbrados, y no mucha gente hoy en día está tan acostumbrada como años atrás, a leer las noticias diariamente, a leer varios diarios y fuentes de noticias para informarse de qué ocurre en el país, qué ocurre en el mundo, estamos con el teléfono. Pero las noticias del teléfono tienen una particularidad muy extraña a partir de este año realmente, porque donde hay noticias nos dicen abajo chiquitito, hay que llegar hasta el final de la nota, pocos leen notas muy largas, ¿verdad? Y dice, material obtenido por Artificial Intelligence, inteligencia artificial, puede contener errores. Menos mal que ahora nos lo dicen, pero es con esa letrita chiquitita al final de todo donde casi nadie lo lee. Pero entonces, ¿cómo es esto? A mí me envían una información de lo que ocurre en el mundo, en un país, pero me dicen que puede contener errores. ¿Dónde está eso de nunca he escuchado anteriormente? Porque si uno leía un diario, confiaba que lo que se leía en el diario era, bueno, era más o menos objetivo. La objetividad total nunca existió, seguro, pero de ahí a que haya errores, para eso existía la fe de ratas. ¿Recuerdan? A aquellos que pueden todavía recordarlo. Pero hoy en día es lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Se puede transmitir cualquier cosa y es muy difícil saber qué es real. Entonces, ¿en qué dimensión nos movemos nosotros? Lo que llamamos realidad. ¿Qué es? Otro ejemplo para dar, por ejemplo. Somos entes, ¿verdad? Somos personas que vivimos vidas paralelas, porque son muy pocos los que viven de la misma manera en todas las circunstancias en que se tienen que enfrentar en la vida diaria y social.
Una forma es cómo somos nosotros como padres. Una forma es como somos nosotros como pareja de alguien con alguien. Una forma es como somos nosotros dentro de un matrimonio. Una forma es como somos nosotros en el consultorio del psicólogo, lo que decimos, cómo nos abrimos. Una forma es cómo somos nosotros dentro de un trabajo que puede ser un trabajo que nos gusta o que no nos gusta o que nos condicione, porque todo trabajo exterior que nosotros hacemos trabajando para alguien más, para una empresa, nos condiciona de alguna manera, nos pone ciertas reglas, cierto comportamiento, ciertas vestimentas, un montón de cosas que pueden ser, no todas juntas, algunas u otras. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Cuál es cuando hablamos mi realidad? ¿Estoy hablando de mi realidad como hijo único o estoy hablando de mi realidad como fundador y director de ABC Latino? ¿O estoy hablando mi realidad como amigo de mucho tiempo con Caro, con la cual he compartido actividades y muchas cosas difíciles y bonitas, ¿verdad? ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo me autopercibo? Y aquí es donde venimos a la autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? Y los sociólogos nos dicen que la autopercepción es algo muy, muy importante hoy en día, sobre todo con todo este maremundo de información, de fake news, de para realmente entender cómo y por qué actuamos de ciertas formas. Es muy simple. Fijémonos en tantas circunstancias, eh, cosas que pueden haber sido impensadas en tanto tiempo. Y todo depende de dónde uno se posiciona. Pero no cabe duda que vivimos en tiempos de polarización, donde las sociedades están muy divididas, donde no hay más diálogo. 50 años atrás, en el Congreso de los Estados Unidos, donde históricamente y a través de todos eh, los 200 y pico de años, el Congreso siempre fue, porque la política siempre fue republicanos y democráticos, con raras excepciones, hasta hoy en día, una de ellas que ocurrió hace muy, muy poquito, pero eh, siempre había un poco de, bueno, vamos a encontrar el punto medio. Y el Congreso significaba la búsqueda del entendimiento entre las partes, que era como nos manejábamos más o menos como sociedad. Era, ok, busquemos un entendimiento, ¿verdad? Entre trabajadores y empleadores. Busquemos un entendimiento. Yo te aumento un poquito, pero vos también haces un poquito. Eh, Eso desapareció. Ese buscar el entendimiento con los que no piensan exactamente con nosotros desapareció. La prueba más grande es este momento que está atravesando Estados Unidos, ¿verdad? Donde no hay un presupuesto aprobado y donde todo está detenido, por lo menos en tantos programas federales, sociales. Porque no hay dinero y no se ponen de acuerdo. Nunca visto aceptado. ¿Cómo puede ocurrir? Hoy en día hay un congreso, y no solamente en Estados Unidos, en muchísimas partes, sin ir más lejos, eh,
Teníamos un programa de Mesa de Barrio hace poco donde hablamos de esa confluencia entre el gobierno de Argentina y de Estados Unidos hoy en día, y hablamos un poco de esto. Pero hoy en día, para estar en el Congreso, no hace falta conocer las leyes, no hace falta tener ideas frescas, no hace falta ofrecer soluciones. Lo único que hace falta es, si uno es de un partido o del otro, es levantar la mano cuando se lo pidan en el momento oportuno y ya está. No hay esa confluencia de, bueno, busquemos el punto medio para beneficio de todos. Busquemos conversar para el beneficio de todos. No hay más conversación. O se hace como yo digo o no se hace. Y cada uno mantiene esa situación. Y las amenazas van y vienen continuamente, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista sociológico, importa mucho cómo nos autopercibimos. Y esto es importante porque si no, nos fracturamos como seres humanos. Nos empezamos a fracturar. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos empezamos a fracturar? Porque vivimos en una sociedad cada vez más estresada, cada vez más enferma, con enfermedades que son producidas directamente por el estrés en el que vivimos. Porque claro, es como psicológicamente hablar de entes que no saben quiénes son y que cuando empiezan a pensar y ven todas las formas en que son estirados y jalados de un lado, del otro lado, de acá, que mi familia, que mi trabajo, que mis amigos, que mi esto, que mi lo otro, y todos jalan en direcciones distintas. Y eso genera una fricción muy grande en nuestro cuerpo energético. Volvemos al comienzo. Materia y energía. Somos algo físico, pero también somos algo energético. Esa fricción constante produce un estrés muy grande psicológicamente. Nuestras mentes llega un momento que ¡paf! Explotan. ¿Y cómo explotamos? A través del estrés, a través de las enfermedades. ¿Cómo es posible que hoy en día, con todos los avances que existen, no podamos vivir vidas más saludables? Sí podemos vivir más años, pero no son años saludables, son años miserables. De toda apariencia saludable, hermosa, feliz. Hércules, amigo. Y ahí la estamos escuchando a Dorita. Ya le vamos a preguntar ahora a ella sobre esto cuando hablemos de bienestar, de salud y bienestar. Pero ¿se dan cuenta lo que es la autopercepción? ¿Cómo nos autopercibimos? Y entonces, esto es un poco lo que venía yo contemplando en estos últimos días sobre el ser humano hoy en día actual. Lo veía viendo dentro de mí mismo y lo puedo ver en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Pero la autopercepción es muy, muy importante. Y no siempre cómo nos autopercibimos es la realidad. Y aquí les voy a dar el último ejemplo. Por ejemplo, si alguien le pregunta a, no sé, a Rockefeller, ¿verdad? A alguien de la familia Rockefeller, ¿usted de qué clase es? No va a dudar ni por un instante en decir yo soy clase alta. Pero después le preguntamos al que es el presidente o el CEO, por ejemplo, de una concesionaria de vehículos en una ciudad importante, supongamos Nueva York, y le hacemos la misma pregunta a esa persona. Y entonces la persona, esto es a través de encuestas y estudios, obviamente, la persona va a decir
Yo soy clase media. Después vamos y le hacemos la misma pregunta a un trabajador que necesita de 2 o 3 trabajos para poder subsistir, vivir y mantener a su familia en un vecindario, y le hacemos la misma pregunta. Y esa persona que trabaja 2 o 3 trabajos, que maneja de aquí para allá todo el día, yendo de un trabajo a otro, nos va a decir también responde, yo soy clase media. Entonces uno se pregunta, mirándolo desde afuera, ¿cómo puede ser? ¿Qué es clase media entonces? ¿Cuál es la realidad de pertenecer a la clase media? Alguien que trabaja en 2, 3 trabajos para mantener a su familia y tiene esos préstamos gigantes que tiene que ir pagando para pagar quizás la casita que en algún momento se compró. Es clase media y es lo mismo que el CEO de una concesionaria de autos importante. No, no cuaja, ¿verdad? Cuando lo miramos de afuera, hay algo que no coincide, pero los dos dicen, somos de clase media. Y esa es la autopercepción social hoy en día, que tergiversa quiénes realmente somos y nos hace vivir como quizás otros quieren que vivamos o nos autopercibamos, sin nosotros prestar atención en un mundo donde ya no hay tiempo para respirar y prestar atención. Y esta es la reflexión del día de hoy sobre la autopercepción. Gracias. Wow. Yo Wow. estoy sin palabras porque la verdad, Rob, lo explicaste muy bien y tocaste muchos puntos y muchas interrogantes que igual creo que es importante hacerse, ¿no? Cómo nos vemos, quiénes somos. Me gustó mucho el ejemplo del átomo. Somos como, queremos ser ese cuerpo físico que solo choca contra la pared y es todo lo que entrega un rebote, o queremos expandirlos a través de todos esos hoyitos y impactar las vidas de otras personas y ser esa energía que va cambiando, que va transformando el ambiente en el que te encuentras y está muy interesante. Y la importancia de reconocer cómo nos autopercibimos Ujú, nosotros, porque nos autopercibimos distinto, depende a las circunstancias. Eh, y entonces es importante conocerlo. No está bien ni mal. Acá no hay claro, juicios de valor, porque que el fotón atraviese a través de un agujero como algo sólido o a través de varias fisuras como energía, no es ni bueno ni malo. Es, es como es, ¿verdad? Y en nuestras vidas es lo mismo, sin hacer el juicio de valor. Entonces, pero sí, sí, es percibir. Y por eso me parece a mí, estoy extrapolando, las sorpresas que ocurren tantas veces en las elecciones en distintos países del mundo, donde las encuestas dicen una cosa y luego sale otra cosa completamente distinta, o hay sorpresas muy, muy grandes. Pero bueno, donde no hubo sorpresas muy grandes fue en la última elección en la ciudad de Nueva York, donde se eligió al nuevo alcalde de la ciudad. Ahí se veía venir de hace rato. Y desde ese punto de vista,
que fue algo muy refrescante, porque se eligió a una persona inmigrante, Musulmana. musulmana, nacida en Uganda, de Ujú, todo el mundo, ¿verdad? Y con ideas de inclusión social. Algunos le dirán socialista, otros lo llaman por otros nombres. Yo lo llamo ideas de inclusión social, ¿verdad? ujú. Y entonces eso fue refrescante. Ahora viene la letra chica, que es el accionar de todos los días. Pero como elección, para mí fue algo muy, muy refrescante y sobre todo porque la gente joven, la gente joven es desde los que pueden votar hasta los 30, 35 años, fueron los que mayoritariamente Lo votaron por eligieron. esta persona que era uno de ellos, porque Ujú, tiene 34 años, ujú, es re joven, ujú. ¿verdad? Sí. Votaron por uno de ellos que traía ideas nuevas, ideas de cómo beneficiar a la gran mayoría de la gente que vive en la Gran Manzana. Así que nos queda ahora ver cómo continúa esta historia que se está abriendo a nuevo hoy en día. Sin duda, también lo sentí así, que fue un despertar muy, muy bonito escuchar su discurso, un hombre que es inclusivo y nos visibiliza a los inmigrantes, entonces eso está lindo. Claro, claro que sí. Y otro dato muy interesante, todo el equipo de transición porque existen, por lo menos en los Estados Unidos, cuando hay cambio de gobierno, entre que entra un nuevo gobernante y sale el anterior, hay todos equipos de transición, se los llama, que son los que van hablando y coordinando para que se transfiera la información, para que los que van a llegar nuevos aprendan de la experiencia de los que están saliendo y todo. Todo el equipo de transición compuesto por mujeres. ¡Qué bien! Algo muy interesante también, muy Inteligente. interesante. Así es. Pero bueno, y estamos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Y la tenemos a Dorita con nosotros. A ver. Yo la veo, pero está su cámara apagada y el micrófono, esperemos que nos esté escuchando. Bienvenida, Dorita. A ver si nos está escuchando. Parece que no. Bueno, mientras tú tratas de contactarte con ella, No, yo mira, sí estoy aquí, aquí está. estoy llegando. Ya saben que estoy de camino. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir dando un poco de adelantos de lo que vamos a tener en las próximas semanas de este mes de noviembre eh, en la revista al aire mientras esperamos que Dorita se comunique aquí con nosotros. La próxima semana, que es el 14 de noviembre, vamos a tener una invitada muy, muy interesante y muy particular. No sé si tú has podido todavía, estamos recién en los primeros días de noviembre, si has leído la revista del mes de noviembre, pero tenemos en Mundo Nómada eh, a una mujer muy, muy interesante que viajó por el mundo como mochilera y que luego abrió un pequeño, muy pequeño restaurante donde ella es chef, donde combina sabores de todo el mundo, de los países y regiones que recorrió, más sus propias creaciones y donde todo se hace from scratch, desde cero,
no es que están todas las cosas ya preparadas de antemano. Y ella va a estar con nosotros la semana que viene hablándonos de el mercado de las ranas, que es el nombre de su local de comidas muy, muy ricas y muy especiales que tuve ocasión de probar y de conocerla a ella y sus creaciones. Eso es la semana que viene. La siguiente semana tenemos lo que a ti te gusta, Caro, que es galería de arte. Y vamos a estar hablando con alguien que ya estuvo con nosotros hace varios años atrás, y es Margarita Maldonado. Margarita Maldonado no solamente es artista y hace esos canastos tan bonitos artesanales con junco, las hojas de los juncos, ¿verdad? Sino que ella es descendiente del pueblo Selknam y estuvo con nosotros en una mesa de barrio. No recuerdo si tú ya estabas o no. Sí, 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 sí me acuerdo de ella. Perfecto. Entonces, Margarita Maldonado va a estar con nosotros en Galería de Arte para hablarnos justamente de su arte y un poco también, obviamente, vamos a estar hablando de lo que es la tradición Selknam que ella representa y de su centro cultural que ella viene manejando por tantos años ahí abajo en la Patagonia, en el sur del continente. Y por supuesto, vamos a estar con nuestro amigo Pocho, al que tú lo mencionaste. El último viernes, ahí vamos a estar con él grabando el programa. El programa todos ya saben que lo grabamos el viernes, grabamos viernes, pero sale al aire entre el domingo y el jueves de cada semana. Y va a estar Pocho con Patria Grande, vamos a ver qué se nos trae y de qué vamos a estar hablando. Hay un tema que yo le dije que me interesaba y es siguiendo las últimas elecciones de Bolivia, donde ganó, no había mucha opción en la segunda vuelta, eran dos candidatos de derecha, uno un poco más centrista que el otro, ganó el de centro derecha y en su discurso al ganar las elecciones habló de capitalismo para todos. Y yo le comentaba a Pocho cuando hablaba con él que era la primera vez que había escuchado a un político de derecha hablar de capitalismo para todos. Y yo decía, ¿qué es eso? Y le comenté que me gustaría que habláramos sobre eso, así que vamos a ver qué nos trae Pocho si podemos hablar de qué es el capitalismo para todos, que parece una contradicción para mí, pero ojalá no lo sea y pueda ser. Dorita, hola. Muy buenos días, qué pena tantas interrupciones, sin embargo, aquí estoy. Estaba escuchando muy atenta el programa que ha dado la reflexión muy, muy interesante sobre la física cuántica, que es el tema que también a mí me apasiona porque pues gracias a a esa conciencia que tenemos ahora de esa forma como somos energía y nos podemos difundir, nos podemos mejorar, nos podemos, bueno, tantísimas cosas que hace la energía, o sea, que la conciencia de que somos energía, porque realmente siempre lo hemos hecho, lo que pasa es que no habíamos tenido la conciencia y teniendo la conciencia pues va a ser muchísimo más activa esa energía que somos. Sí. Es cierto, qué interesante, me gusta mucho lo que dijiste porque complementa mucho lo que yo decía. Lo importante es de ser conscientes. Ajá. Siempre hablamos de expandir nuestra conciencia, pero también de autopercibirnos como energía, no solamente como materia, sino autopercibirnos como energía. Y eso ayuda a aliviar un poco el estrés del mundo moderno, supongo, ¿verdad, Es, Dorita?
mecanismo de defensa que siempre tenemos para poder estar en el mundo sin morirnos, porque el cerebro nos va llevando, lógicamente, con lo que le damos, nos va llevando a a ese momento de estrés y nos va poniendo las cosas más difíciles. Cuando una persona es negativa o está en un momento de demasiado cargada con muchas cosas, la idea es que la va llevando, la mente le da más de lo mismo. Entonces, cuando la persona dice, no quiero más a alguien o le pasa algo o se enferma porque el cuerpo tiene esa bella posibilidad de enfermarse y de que a través de la enfermedad se sana, ¿no? Porque creemos que nos está haciendo daño y no, nos está haciendo conciencia, mira, ¿qué es lo que no estás haciendo bien? Y cuando la persona logra tomar esa conciencia, entonces es cuando puede llegar a ese nivel de expander su energía y de defenderse y de salir adelante. ¿No? Y de poder hacer pues, lo que hacemos, que es vivir y volvernos positivos y sanarnos. Wow, mira, Caro, qué interesante lo que nos dice Dorita. Siempre todo lo que nos dice y nos trae es interesantísimo. Pero el ver a la enfermedad no como algo malo, como algo, sino en ver a la enfermedad o al dolor como algo que nos llama la atención para que prestemos un poco más de atención a lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Para que hagamos cambios, porque si no, nos quedamos ahí en la zona y de confort, sea porque muchas veces a la persona se acostumbra a un dolor, se toma una pastilla y ya. Si fuera tan sencillo, pues ya el mundo estaría saludable porque pues es lo que la medicina tradicional nos da. Sin embargo, nos damos cuenta que no, la persona si no para ese estrés y si no, ahora el estrés no es negativo, el estrés es precisamente el mecanismo también de defensa que nos permite darnos cuenta qué pasa, qué está pasando y que nos lleva a reflexionar qué cambios necesito hacer para que esto mejore. Mm, Qué claro, lindo. Sí. muy lindo. Y Bueno, Dorita, sí, Caro, ¿ibas a decir algo? No. Dorita, en la revista del mes de noviembre nos hablas de algo muy interesante para tanta gente, que es el café. Y ¿cuándo era? Mira, yo le comentaba a Pocho, justamente también, hablando con Pocho, y hablábamos de la revista. No, perdón, no fue Pocho, fue con Antonio, el mochilero de Radio Kingston, el día que yo estaba en el programa de él hablando de la revista y llegamos a la sección de bienestar. Y entonces yo le comentaba, fíjese que siempre, o ¿cuántas veces en las secciones o en los artículos de bienestar, no los tuyos necesariamente, sino en general, ajá. se habla de todas las cosas que no hay que comer, que los que no hay que tomar, que esto no, que otro no, porque todo malo? Y de golpe acá, con el café, que es algo que tanta gente toma y que le encanta y todo, digo, uy, puedo tomar café sin culpa. Sí, sí, esa era la idea, porque pues es lo que tú dices, hemos venido hablando de tantos temas y cosas que de pronto no sabemos y resulta que esos hábitos hay que revisar qué tan buenos son. Entonces me puse a investigar sobre este tema. Yo ya sabía Dorita, tu voz está años estable. asumiendo el café como el café nos permite, espérate un segundo, es que no sé cómo quitarle. ¿Ahí me oye? Sí, ahora te oímos bien. Un momento, voy a quitarla, ahí me oye bien. Bueno, voy, porque si no quito el micrófono, quito la cámara. No, está Bueno, bien ahora. bueno, el café es un antioxidante y es un energetizante natural
muy bueno, o sea, la gente le ha dado esa connotación de negativo porque obviamente hemos abusado de este elemento. Muchas personas se prácticamente utilizan todo el día, están tomando café. No sería grave si lo toman de una buena manera, por eso yo les explicaba ahí en el video, los que pueden ver el video, eh, cómo el café tiene todas las propiedades y no las va a cambiar siempre y cuando se tome adecuadamente. Porque si vamos a calentar el café, vamos a hacer el café en la mañana y lo vamos a estar calentando todo el día, ese café ya no va a servir, porque el café se debe tomar fresco, sin azúcar y sin aditivos, porque si tú pones algún aditivo al café, inmediatamente cambias su naturaleza y por eso es que las personas sienten que les hace daño. Entonces, todas estas deliciosas combinaciones con el café, pues se pueden hacer siempre y cuando sean, por ejemplo, una Spacey. Entonces tú le puedes poner al café cardamomo, le puedes poner jengibre, le puedes poner canela, nada que lo altere. Pero si ya le pones leche o le pones azúcar o le pones otros elementos, ahí es cuando nos hace daño. Entonces se ha descubierto ya esto, los científicos de mucho tiempo atrás lo han estudiado con los beneficios del café, inclusive hay terapias con el café y el café se usa en la medicina en muchísimas formas. Nos beneficia porque de alguna manera el café es el que activa. Por eso lo toman en la mañana, por eso las personas desean tomar un café porque de pronto no han tenido buenos hábitos de sueño. Realmente la cultura de nosotros no es de buenos hábitos de sueño. Entonces la persona se levanta con ese deseo de tener energía y el café se la da de forma positiva siempre y cuando lo consuma como lo tiene que consumir. ¿Qué hace el café? Entonces eleva las endorfinas y eleva el sistema, ayuda a activar el sistema nervioso central para que la persona se ponga más alerta y seas más, por eso no es gratuito que dices, me voy a tomar un café para hacer esta actividad, o la persona siente la necesidad. Entonces, por eso le han dado tantos títulos al café como para que es que soy adicto al café, es que la cafeína me tiene aquí amarrada y realmente la cafeína que el café tiene no es tan alta como podría si tenerla una Coca-Cola o el alcohol. Eso es la cafeína que tenemos del café se disuelve tan pronto como lo creíamos y tampoco afecta el hígado ni ningún órgano interno. Entonces, siempre y cuando se tome adecuadamente. Obviamente, esa es la salvedad, ¿no? Porque si le vamos a poner azúcar con café, que a veces yo veo que la gente pone montones de azúcar y luego le pone el café, digo yo, estás tomando azúcar con café, ¿no? O las cremas, las leches y todas esas cosas que venden sintéticas y toda la cantidad de edulcorantes que nos pueden afectar la salud. Y esas son los que nos hacen. No sé qué más preguntas tengan ustedes de lo que leyeron, más tengo que las personas que consumen café continuamente mejoran su estado de ánimo y también se acelera el metabolismo, ayuda a esas personas a sentirse más activas y bien. Y también se ha encontrado que en las zonas azules, las personas más longevas del planeta Dorita, toman café todo el día. sí, Imagino que lo hacen de la disculpa, te voy a pedir si puedes poner solo el audio eh, ahí porque se corta cuando tú hablas. Nos estabas hablando de los distintos ahí. horarios, sí, ahí está bien, ¿verdad? Sí. Repite lo último que estabas diciendo, por Bueno, favor. bueno, que las zonas azules, donde se ha estudiado
que las personas son más longevas y que son más saludables y no se enferman de nada, se ha visto que en algunos lugares las personas toman café todo el día y que uno de los factores que hace que estas personas sean longevas, o sea, que duren tantos años y no se enfermen, es el hábito de tomar café todo el día. Entonces, obviamente toca mirar muchos factores, ¿no? Porque no les estoy recomendando que tomen café todo el día, porque también la idea es que tengas una medida, ¿no? De cómo debes consumir las cosas. Pero ese es un dato curioso que me pareció muy interesante comentárselo porque pues no está no está en el artículo ni está en el video y es lo último que estaba porque yo decía, bueno, ¿qué más, qué otras cosas interesantes sigo estudiando y estudiando? Muchos, muchos terapeutas recomiendan café para aquellas personas que, por ejemplo, están deprimidas o que tienen el estado de ánimo, ayuda a estas personas a mejorar sí, adecuadamente. Claro. Y también hablando de las zonas azules de esos países donde la población es longeva, ¿recuerdas qué regiones o algunos de esos países? En ese momento no tengo acá mi computador, pero se los prometo para la próxima, se los escribo, se los mando por el texto. Bueno, y algo interesante que está también en tu artículo es, tú hablas también un poco del origen del café, el origen que está, lo ubicas en Etiopía, en una región en particular, y de ahí cómo viajó y se desparramó por el mundo antiguo y hasta llegar aquí al continente americano. Sí, el café, muchas personas que no han estudiado obviamente el tema creían que el café era originario pues de donde lo tienen, que es en América, que es donde más lo han cultivado. Sin embargo, es en Etiopía y por eso precisamente las condiciones del clima se favorecen en las latitudes porque es caliente, porque se favorece la tierra y porque entonces por eso se ha diversificado en Centroamérica y Suramérica. Y esto ha favorecido pues la economía de estos países porque pues el café es muy apreciado desde antes, se utilizaba como si fuera oro porque era muy apreciado y lo usaban los antiguos como para hacer rituales, ¿no? Para hacer rituales espirituales y también todas las mujeres que sabían las virtudes del café, lo utilizaban para su belleza, ¿no? Entonces era utilizado como algo exótico, como una space, como las especies, pero obviamente el café lo podían producir en mayor cantidad, entonces lo utilizaban para mayores, para cosas diferentes a lo que nosotros lo usamos, ¿no? Mm. También el café ayuda a lo que decías, a esa conciencia social, a esa conciencia del yo social, del reconocerme con el otro, porque ayuda a ese encuentro, ¿no? No es gratuito que existen esos lugares tan hermosos llenos de aroma de café. Entonces el café no solamente tomarlo, sino que el aroma del café hace que se eleve, no necesitas tomar el café, tú puedes poner el aroma del café y ayuda a elevar las endorfinas, esas endorfinas del cerebro que se activan y se ponen armoniosas cuando sienten ese aroma, recordando también los encuentros, ¿no? Entonces, el café en la mañana, todos juntos alrededor del fuego en la cocina y todas estas cosas que va generando y que tiene como esa remembranza, ¿no? No es ir a como hacemos muchas veces, parar en la gasolinera y tomar el café y llevárnoslo. No, la idea es que el café sea un momento del encuentro y que lo tomemos despacio y como disfrutándolo porque ayuda a esa parte. Es muy eh, utilizado para ese encuentro social, ese reconocimiento del que tú hablabas, ¿no? Yo aquí en el mundo tomando una taza de café con mi amigo, con mi familia, con quien sea, disfrutándola.
claro, me hace acordar como es la tradición de tomar mate en Sudamérica, en países como Argentina y Uruguay, donde se toma tanto mate, pero es algo social, porque el mate sí es algo que se comparte con aquellos que están contigo y se va tomando como ese ritual social de encuentro. Quizás algún día puedas escribir sobre el mate y sus beneficios. Bueno, pues si quieres Salud. para el próximo artículo que té, té, mate y otras bebidas que son que tienen muchísimos beneficios para la salud, además de lo que socialmente implica, porque tenemos que tener en cuenta que el bienestar no es solamente la comida o las vitaminas, sino todo el contexto holístico. Por esto esa es mi postura holística, que tenemos en cuenta todos los factores, todos los aspectos que van mejorando la salud y el bienestar para que estemos en armonía en este planeta tan maravilloso que la vida nos permite. Entonces, pues esa sería como la reflexión, además de que el café ayuda a la parte, todo lo que tiene que ver con la parte arterial, mejora las arterias y lo que yo investigué, que también lo investigué muy profundamente, es que el café no daña el hígado. Por el contrario, ayuda a los procesos de mejoramiento de estos órganos y se utiliza en la medicina ayurvédica, por ejemplo, para hacer limpiezas. Entonces, las personas con unos, digamos, en un especial container, hace su baño de café para limpiar los intestinos y con esto las personas pues, se mantienen saludables y hacen su limpia o su limpieza de colon y muchas otras cosas que se utilizan en la cosmética. Por ejemplo, el café ayuda a bajar esas estrías y todo lo que es la celulitis y todo eso la utilizan mucho en los spas para estas cosas y pues para el cabello, para mejorar el cabello, la piel, ¿sí? Limpiar el cabello y la piel regularmente con el café. Inclusive puedes usar que ya no, que ya has usado en la cafetera, lo puedes conservar, secar y luego lo puedes utilizar en el baño. Mm, Entonces, qué mucho. interesante todo esto. Y una pregunta, porque el café se puede hacer de tantas maneras, desde el café turco que es bien espeso, donde tú pones una cucharita y la cucharita queda paradita así dentro de la borra esa del café intenso, hasta el café aguado y claro, que es el típico café americano, como lo llaman en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Hay diferencias en la consistencia del café? La O, café, lo importante aquí es que el café sea orgánico, que no sea tan tostado, porque esa sí es una condición. Porque si el café está demasiado tostado, va a perder obviamente sus propiedades. Entonces la idea es que el café no esté tan tostado, tan negro, digamos, no esté quemado y sea de buena calidad y que no lo mezcles con otros elementos que no lo vayan a alterar. Por ejemplo, la leche, el azúcar, ese tipo de cosas sería como lo que se recomienda. Entonces, esa sería como la base. Y la concentración, pues es lo que cada persona, el efecto va a ser el nivel de la concentración. Por ejemplo, el café turco o el espresso pues simplemente va a llegar más rápidamente al cerebro, ¿no? Va a ser mucho más rápido porque está más concentrado. Y si lo tomas con más agua, por ejemplo, el café que toman acá como un refresco, va a ir pues más lentamente al organismo. Pero ese café ya no es el que recomendamos. Con azúcar y esas cosas ya no sería, porque es el que toman como
como lo venden en granizado y eso ya tiene muchos ingredientes, tiene leche y ese no es el que recomendamos. Recomendamos que si usted en la casa tiene sed y está en verano y si quiere refrescar, puede dejar el café, lo prepara, lo echa en la nevera y lo puede tomar de la manera que quiera, pero sin agregarle muchas cosas. Wow, qué interesante esto del café. Bueno, Y perdóname, sí, hay alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el café en algunas preparaciones eleva el sabor del alimento y lo mejora sustancialmente, digamos, a nivel nutricional, porque va a seguir con sus propiedades, ¿no? Entonces, hay muchos postres y cosas que tienen café. Sin embargo, en la comida normal, en los platos que hoy en día ya hay, bueno, hoy en día no, ya la gente siempre lo ha usado, pero no se conocía, ¿no? El café también lo usan en la comida natural, en el pollo, con las carnes, ese tipo de alimentos, todas esas salsas elevan también la facilidad para digestión. Entonces no es gratuito que siempre en los restaurantes hay café, al final le ofrecen su tacita en ciertas culturas y cierto tipo de comidas ofrecen el café como una alternativa digestiva, ¿no? No solamente, sino que el café también es digestivo. es cierto eso, porque hay muchos lugares donde es una tradición al terminar la comida de siempre tomarse un cafecito. Eh, Muy interesante esto. ¿Y eh, qué diferencias o el café instantáneo, por ejemplo? Que mucha gente usa ese café instantáneo, que pones una o dos cucharaditas y le echas el agua y ya está ahí. ¿Cómo se compara el efecto de ese café con el café de grano más molido, no instantáneo? Bueno, yo no tengo nada contra del café instantáneo. Lo que pasa es que tendrías que leer la etiqueta de cómo fue procesado el café. Entonces, hay muy buenas, digamos, marcas o procesos que se hacen con el café. Sin embargo, la recomendación es que lo tomen natural, ¿no? Ese café lo que va a hacer simplemente es, pues, ya me imagino que tiene alteradas todas sus componentes porque lo van a calentar y luego lo van a secar para poderlo. Entonces dependerá de cómo haya sido el proceso, de la calidad del café que te vayas a tomar. Entonces ya ese sí es tu elección, pero el café del que estamos hablando acá para nuestra salud es el café coladito, como dices tú, fresco, acabadito de sacar del grano, molido en lo posible. Y ese es el café que recomendamos para elevar todas estas endorfinas y todas estas antioxidantes que ayudan a mejorar la salud y a recuperar la belleza y la juventud de la piel, del cabello y bueno, todas estas beneficios. Mm. Estoy haciendo una relación con algo que tú ya escribiste en ediciones anteriores, y es cuando tú hablabas del cacao. Y Ajá. estoy haciendo el paralelo porque el café se originó en otra región, no en las Américas, ¿verdad? Y tú hablas de cómo fue llevado a distintas regiones, luego llega hasta las Américas y se expande por el mundo. Y el cacao es algo, se me ocurre a mí ahora, análogo al café, pero nacido en las Américas que se extendió al mundo. Y recuerdo que los pueblos de Mesoamérica, los mayas, por ejemplo, tenían sus rituales y sus ceremonias donde usaban los granos del cacao, más o menos como se han usado los granos del café en tantas otras regiones de Persia y de distintas regiones del mundo también. Estoy haciendo paralelos nomás Sí, que me no, vienen a la cara, a la mente.
la analogía que haces, porque yo también la hago y hay una preparación que se puede, desde que no le agregues nada, esas son los, como digamos, como lo que se toman en muchos lugares, que es el moca, ¿no? Entonces es la combinación del café y el chocolate, que obviamente es un estilo